Licencia, registro, o solo una buena excusa, viejo. La risa del novato resonó mientras golpeaba con los nudillos el cofre abollado de la camioneta. El hombre tras el volante no parpadeó. No movió un solo músculo. Sus manos, firmes y curtidas por los años, se mantenían inmóviles sobre el volante, como si fueran parte del mismo metal. Sereno. Quemado por el sol. Silencioso. 58 minutos después, un SUV negro se detuvo a pocos metros. De él descendió un general de 4 estrellas. No hubo saludo militar. No hizo falta. Solo 6 palabras quebraron el aire caliente de la tarde. Ese hombre formó el equipo que me salvó la vida. Si esa frase te golpea, comenta. Honor para cada soldado olvidado que aún camina entre nosotros. Invisibles, silenciosos, firmes. Porque si algo debe preceder al arrepentimiento, es el respeto. Comparte esta historia. Alguien necesita escucharla hoy. Thomas Redden no tenía prisa aquella mañana. Nunca la tenía. A sus 83 años, los días fluían lentos, pero no por debilidad, no porque la edad le hubiera robado fuerzas, sino porque ya había sobrevivido demasiados días que corrieron demasiado rápido. Esa mañana había recogido madera tratada de la maderería local. Una viuda al final del camino tenía un escalón del porche a punto de ceder, y Thomas había prometido repararlo antes de la próxima lluvia. Sin cobrar un centavo. El dependiente había insistido en cargarle la camioneta, pero Thomas lo rechazó con un leve movimiento de cabeza. Esa camioneta la había construido él mismo, mucho antes de que la mayoría de los habitantes del pueblo siquiera hubieran nacido. El motor tosía cada vez que arrancaba, la radio había muerto hacía años y las placas estaban oxidadas al punto de borrarse. Pero seguía funcionando. Funcionaba porque Thomas conocía cada tornillo, cada manguera, cada engrane testarudo en su interior. No necesitaba Bluetooth. Necesitaba movimiento y silencio. Su chaqueta estaba limpia, aunque gastada. Había visto desiertos, selvas y tormentas de nieve. Ahora solo recorría pasillos de supermercados y ferreterías. En el hombro izquierdo, casi borrado por el tiempo, estaba bordado un símbolo. La insignia de la división aerotransportada. La mayoría de la gente no lo veía. No lo miraba. Y él prefería así. El mundo había cambiado. La gente pasaba con la cabeza baja, juzgando en medio vistazo, sin detenerse. Y hombres como Thomas no pedían ser vistos. Solo seguían reparando lo que debía repararse, sin esperar pago, sin buscar reconocimiento. El camino de grava hacia casa hizo crujir la camioneta. La madera se desplazó en la caja. El sol golpeó el parabrisas cuarteado y, en ese instante, las luces rojas y azules se reflejaron en el retrovisor. No maldijo. No se inquietó. Solo se orilló, engranó en parking y reposó ambas manos en el volante. No era la primera vez que alguien lo veía y asumía que no era nadie. Pero quizás sería la última vez que se atrevían a hacerlo impunemente. La puerta de la patrulla se abrió demasiado rápido, con un ímpetu que revelaba juventud y arrogancia. De ella salió un oficial joven, apenas 24 años, tal vez recién graduado de la academia. Su compañero lo siguió, más lento, con esa falsa seguridad que da la placa más que la experiencia. El novato se acercó a la ventana del conductor y golpeó 2 veces con los nudillos. «Baje el vidrio, señor». Thomas obedeció despacio, deliberado. El motor del elevador eléctrico protestó más fuerte que el propio motor de la camioneta. El oficial recorrió con la mirada el interior. Se burló con un gesto. «Sin placas, sin etiquetas, ¿esto siquiera está asegurado?» Thomas no contestó. Abrió la guantera y entregó un sobre doblado, amarillento en las esquinas, con el sello casi borrado. El policía lo abrió y bufó. Registro de vehículo histórico, vencido hace 3 años. El compañero se acercó, echó un vistazo a la madera en la caja. ¿Y todo esto? ¿Herramientas, clavos, madera? ¿Va a construir algo, o a demolerlo? Thomas por fin habló. Su voz era áspera, grave, medida. Solo voy a reemplazar un escalón roto para la señora Elkins. Los oficiales se miraron entre sí. «Qué tierno», soltó el más joven. «¿Tiene identificación, señor?» Thomas sacó una billetera de cuero gastado. Dentro, una licencia de conducir, una credencial militar descolorida y una foto tan vieja que apenas se distinguían los hombres en ella.
El joven tomó la foto con desdén. ¿Qué es esto? ¿Su grupo de póker? Thomas lo miró. No respondió. Está bien. Bájese del vehículo. Manos donde pueda verlas. Thomas descendió. Sin resistencia, sin protesta. Solo un respiro pausado y las botas asentándose suaves sobre la grava. No lleva nada punzante, ¿verdad? Lo único afilado que me queda es la mente, murmuró Thomas. Aún así lo cacharon. Siéntese en la acera mientras resolvemos esto. Thomas obedeció. El concreto ardía bajo el sol del mediodía. Sus rodillas crujieron, no por fragilidad, sino porque guardaban memorias que aquellos dos nunca entenderían. Mientras él se mantenía en silencio, los oficiales registraron la camioneta. Sacaron un martillo, un taladro, bisagras envueltas con cuidado. Revisaron la guantera y hallaron un cuaderno militar verde, gastado. Dentro, decenas de nombres, algunos con estrellas, otros tachados. ¿Qué es esto? ¿Una lista de muertes? Bromeó el joven. Thomas no respondió. Solo observó cómo el viento levantaba polvo. Y en ese silencio, el irrespeto pesó más que cualquier carga que hubiera soportado en combate. El sol quemaba. La grava mordía las palmas cada vez que se acomodaba. Un adolescente pasó en bicicleta, lo grabó como si fuera espectáculo de circo. Arrestaron al abuelo de Vietnam, escribió mientras reía y subía el video en tiempo real. Thomas no se inmutó. Miró al frente, más allá de la patrulla, más allá del tráfico, más allá de la ignorancia. No vieron el témpel en su mandíbula. No entendieron la calma en sus manos, las mismas que años atrás descansaban sobre el seguro de un M4, esperando la luz verde. No vieron la disciplina. No vieron la historia. Solo vieron una camisa de franela, una camioneta oxidada y un anciano en silencio. Ese fue su error. Cuando encontraron bajo el asiento una credencial laminada con borde doblado, la rieron. ¿Sargento Mayor Thomas Redden? ¿Ese es usted? Él asintió lentamente. Bueno, aunque haya sido militar, no está por encima de la ley. Arrojaron la identificación al asiento, como si fuera un cupón barato. A lo lejos, desde una gasolinera, un hombre en camisa gris lo observaba. Reconoció de inmediato aquel rostro. Tom Redden. El mismo que lo sacó ensangrentado de un convoy ardiendo en Kandahar. Ese hombre era Mike Henderson. Ya no servía en el ejército, pero había algo que nunca se olvida. Tomó su teléfono y marcó. No, no es un crimen lo que reporto. Es un error. Un error enorme. Y así, mientras Thomas permanecía sentado con la gorra baja, Mike hizo la llamada que cambiaría todo. Lo que ocurrió después, marcaría a todo el pueblo. Porque, a veces, la diferencia entre humillación y honor, depende de quien conteste el teléfono. A pocas cuadras de ahí, en un centro de mando oculto tras muros de seguridad y puertas blindadas, sonó un teléfono de línea privada. El general Nathaniel Lawson revisaba informes satelitales cuando su asistente le pasó el auricular. Señor, es un civil. Dice que es urgente. Habla sobre un tal sargento mayor Thomas Redden. El general se detuvo. Su mano quedó suspendida sobre los papeles. El nombre golpeó como un disparo seco. Tom Redden. La voz en la línea era firme, contenida. Es él, general. Lo tienen sentado en la acera, como un desconocido cualquiera. 2 policías locales. No saben quién es. Silencio. Un silencio que pesaba más que todas las condecoraciones colgadas en la oficina. ¿Está absolutamente seguro? Preguntó Lawson. Sin la menor duda. El general respiró hondo. Estaré ahí en 1 hora. De regreso en la calle, los oficiales ya estaban aburridos. No habían encontrado drogas, ni armas, ni órdenes de arresto. Solo un viejo, un cuaderno de nombres, una camioneta hecha pedazos y unas tablas de madera. El novato decidió. Levántale 3 citaciones. Que lo resuelva en la corte. Se acercaron con los formularios. Señor, lo estamos multando por registro vencido, vehículo en condiciones inseguras y placas ausentes. Thomas los miró, el rostro indescifrable. No alzó la voz, no se quejó, ni siquiera parpadeó. Uno de ellos murmuró entre dientes. Apuesto a que aún se cree algún tipo de héroe de guerra.
Pero Thomas no se movió. Dentro de su memoria sentía la humedad del barro en Panamá, el aliento helado de las extracciones en Bosnia, el ardor en los músculos después de escalar cuerdas con 50 kilos de equipo a la espalda. Había conocido el verdadero desprecio, la verdadera dureza. Esto era ruido. Frente a la gasolinera, Mike Henderson seguía midiendo el tiempo en su reloj. Sabía lo que venía. Y cuando llegara, nadie en esa calle lo olvidaría jamás. El calor seguía espeso. La patrulla vibraba al ralentí. Los policías se distraían con sus teléfonos. Thomas permanecía sentado, erguido, como una estatua curtida por los años. Esperar no era nuevo para él. Había esperado 72 horas en un lecho de río selvático, inmóvil, hasta que su equipo de rescate apareció. Esto, pensó, no era nada. Y entonces, en el minuto 59, se oyó un rugido grave. No era sirena. Era peso. Presencia. Un SUV negro, mate, con placas oficiales, giró sin aviso y se detuvo detrás de la patrulla con exactitud militar. Los oficiales se tensaron. ¿Qué es eso? FBI, murmuró el novato. Quizá un traslado federal, respondió su compañero. Pero Mike ya lo sabía. Y Thomas también. La puerta trasera se abrió. La figura que descendió hizo que el aire mismo pareciera detenerse. El uniforme impecable, el pecho cargado de insignias, el porte de quien había cruzado guerras enteras. El general Nathaniel Lawson. 4 estrellas. No miró a los policías. Caminó directo hacia el hombre en la acera. Sargento Mayor Thomas Redden. Thomas levantó apenas el mentón. La multitud que se había congregado guardó silencio absoluto. Los celulares dejaron de grabar. Algunos solo respiraban, sin comprender del todo lo que estaban presenciando. El joven oficial dio un paso adelante. ¿Hay algún problema, señor? El general giró lentamente hacia ellos, la mirada tan cortante como acero templado. ¿Cuál de ustedes detuvo a este hombre? Los policías se miraron, inseguros. Nadie contestó. ¿Saben quién es? Insistió Lawson. Silencio. El general entonces dejó caer las palabras que cambiaron la calle para siempre. Ese hombre salvó mi vida. En 1984, lideró una extracción nocturna que rescató a 6 de nosotros en las montañas, cuando ya nos habían dado por muertos. Entrenó a cada líder de reconocimiento que este país ha confiado en las últimas 3 décadas. Se volvió por completo hacia los policías. No detuvieron un viejo camión oxidado. Humillaron a uno de los mejores soldados que ha tenido esta nación. El calor sofocante pareció disiparse de golpe. Nadie se atrevía a hablar. Lawson no terminó allí. Giró hacia la multitud. Su voz no era un grito, pero llenó toda la cuadra. Este hombre sirvió en 7 países que ni siquiera encontrarán en un mapa. Saltó de aviones en medio de tormentas, cruzó campos minados cargando a compañeros heridos, y lideró misiones de las que quizás solo se sepa dentro de 50 años, si es que algún día son desclasificadas. Señaló la camioneta. Ese vehículo es parte de la historia militar. Durante el huracán Andrew transportó suministros médicos a familias atrapadas bajo 5 pies de agua. Y fue él quien la condujo. De pronto, las voces de los presentes comenzaron a levantarse. Una mujer gritó. Él construyó la rampa de mi padre después de su derrame. No aceptó dinero. Otro añadió desde el fondo. Lleva víveres al centro de ancianos cada semana, sin falta. Un mecánico se adelantó con manos manchadas de grasa. Enseñó a mi hijo técnicas de supervivencia con los scouts. Nunca lo vi escuchar con tanto respeto a nadie. La gente ya no estaba viendo a un anciano detenido. Estaban recordando quién era realmente. Los oficiales palidecieron. Señor, no lo sabíamos, balbuceó uno de ellos. El general los fulminó con la mirada. Ese es el problema. No preguntaron. Luego miró a Thomas, aún sentado. ¿Me permite ayudarlo a levantarse, sargento mayor? Thomas apoyó ambas manos en el suelo, se incorporó despacio, con dignidad. Permiso concedido, respondió en voz baja. Se puso de pie, erguido, hombros rectos, gorra bien ajustada. El general lo saludó militarmente. Y Thomas devolvió el saludo con la misma calma solemne.
Fue un gesto que valió más que cualquier discurso. El silencio era total. Incluso los niños comprendieron que aquello no se interrumpía. Finalmente, Thomas habló. Se volvió hacia los policías. No me pidan perdón a mí. Pídanle perdón al próximo anciano antes de asumir que no vale nada. No lo dijo con rabia, ni para herir. Lo dijo como lo dicen los soldados que saben lo que cuesta la vida de un hombre. Las palabras se quedaron flotando como lección eterna. El general abrió una carpeta con el sello del gobierno. Este es el historial de servicio del sargento mayor Redden. 3 estrellas de bronce. 2 corazones púrpura. Operaciones en 3 continentes. Sus protocolos de extracción aún se enseñan en las fuerzas especiales. Le entregó el documento al oficial más veterano. Léanlo antes de que termine su turno. Acto seguido, Lawson señaló la camioneta. Está registrada bajo exención federal como vehículo histórico de patrimonio militar. El papeleo está archivado con su propio departamento cada año. La próxima vez, verifiquen antes de humillar a alguien. Al día siguiente, la oficina del sheriff emitió un comunicado público. Sin excusas, sin maquillajes. Lo llamaron por su nombre, un error. Y prometieron que les había cambiado para siempre. Una semana después, el pueblo declaró el 12 de junio como el día de Thomas Redden. La foto del saludo entre él y el general apareció en portadas nacionales. Se creó la iniciativa Redden, construir rampas de acceso para veteranos discapacitados en todo el estado. En solo una semana recaudaron $186,000. Thomas no guardó ni un centavo. Todo fue directo a una lista que había elaborado silenciosamente durante años, veteranos que no podían salir de casa por escaleras rotas o porches derruidos. Y lo más inesperado ocurrió con el joven oficial. No se escondió tras la disculpa. Volvió a aparecer, tímido, en el VFW los sábados. Al principio nadie le hablaba. Pero Thomas le sirvió una taza de café. ¿Aprendes ahora, o alguien más paga el precio la próxima vez? Ese gesto inició un cambio. El novato, Brian Keller, empezó a ayudar en reparaciones, a llevar veteranos a citas médicas, a invitar reclutas de la academia. Instituyó una capacitación obligatoria llamada Reconocimiento y Respeto, veteranos en nuestra comunidad. El primer ponente fue Thomas Redden. Ese día solo dijo 11 palabras. El servicio no termina con el uniforme. El respeto, tampoco debería. 3 meses más tarde, Lawson volvió, sin escoltas ni uniforme. Solo un amigo. Se sentó en el porche de la casa modesta de Thomas. Compartieron whisky mientras las luciérnagas encendían la noche. «Lo cambiaste todo, Tom», dijo el general. «No», corrigió Thomas. «Ellos lo cambiaron. Yo solo les mostré el espejo». La camioneta siguió rodando cada mañana. Crujiente, oxidada, pero orgullosa. Cargaba tablas, víveres, banderas. Y ahora, cada vez que pasaba, la gente no la ignoraba. Se apartaban, saludaban. Incluso los niños imitaban el gesto militar. Lo más sorprendente, las patrullas ya no lo detenían. Lo escoltaban con un saludo. En la academia de policía, dentro de cada carpeta de bienvenida, colocaron una tarjeta laminada con 6 palabras. Nunca sabes a quién estás deteniendo. Junto a esa frase, 2 fotos, Thomas sentado en la acera aquel día, y el general de pie a su lado, rindiéndole honores. Hoy, la iniciativa Redden ha construido más de 340 rampas para veteranos. Y Thomas sigue apareciendo con su caja de herramientas. Nunca buscó entrevistas, nunca quiso cámaras. Para él, el respeto no era un titular. Era acción. Tornillo a tornillo. Escalón a escalón. Porche a porche. El día que un veterano de Vietnam falleció sin familia que llevara su féretro, Thomas fue quien condujo el ataúd en esa misma camioneta que alguna vez despreciaron. Tras él, 2 patrullas siguieron en silencio, no para multarlo, sino para escoltarlo. Algunos hombres dejan legado en los libros de historia. Otros, lo dejan en el corazón de quienes presenciaron cómo cargaron, en silencio, el peso de un país entero. Thomas Redden nunca necesitó un saludo. Pero ahora, cada vez que pasa, lo recibe. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios.
¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.